Hola a todos, buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a Discapacidad sin Barreras. Te saluda Victoria Espinosa de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial de la Universidad Nacional de Loja. Pues el día de hoy hemos llegado a la recta final. He programado el día pues ya 20 para poder finalizar esta bonita experiencia para darles a conocer un poquito más acerca de la discapacidad. Pues el día de hoy, para finalizar esta bonita programación, he preparado una temática muy importante que es acerca de las adaptaciones curriculares. Es acerca del currículum dentro de la institución educativa y la importancia acerca de este programa, lo importante que es adentrarnos dentro de las instituciones educativas, sea tanto ordinaria como especializada. Pues para eso te he preparado unas resumidas diapositivas para exponerte a continuación acerca del currículum, qué es el currículum educativo, qué se integra dentro de este currículum y pues es en base a todas las necesidades que se encuentran en el aula en cada niño, de forma tanto individual, de manera un poco más específica, ¿no? Ya que cada niño aprende a su manera, aprende a su ritmo. Entonces, también dentro de esta necesidad de cada alumno es en vista que se prepara el currículum para la institución educativa. Pues a continuación vamos a compartir pantalla para preparar un poquito más el tema y poder compartirles acerca de la temática que les estoy poniendo el día de hoy. Bien, nuestro tema de hoy es acerca de las adaptaciones curriculares. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? ¿Cuáles son los principios de las adaptaciones curriculares? Bueno, en vista que esto también es un poquito más dedicado a docentes, también como para a padres de familia, es muy importante saber y conocer cómo se trabajan las adaptaciones curriculares para ser adaptadas a cada alumno con necesidades. ¿Qué es el currículo? Pues son modificaciones, es decir, ¿qué son las adaptaciones? Pues bien, las adaptaciones son modificaciones que se realizan en los elementos del currículum, como los objetivos, como destrezas, metodología, recursos, actividades, tiempo de realización de la tarea, evaluación, así como en las condiciones de acceso, con el fin de responder a las diferentes necesidades educativas de cada estudiante. El principal responsable de realizar las adaptaciones curriculares, pues, es el docente. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que el docente debe saber cada necesidad del alumno para poder, a su vez, modificar todas estas adaptaciones al currículum. El principal responsable, pues, es el docente, quien cuenta con el apoyo del DS, es decir, del Departamento de Consejería y los jefes del área. Es decir, también, pues, se juntan múltiples áreas, múltiples profesionales multidisciplinarios para poder corregir y modificar todas estas adaptaciones. La autoridad competente será la encargada de validar el documento y los padres de familia también podrán aportar datos importantes con apoyo al DS y deberán manifestar por escrito una carta de aceptación en base de que están conformes a todas estas adaptaciones implementadas para su hijo, para su niño. Bien, pues, ¿qué es el currículum, no? Dentro de esto, el currículum es el que determina el qué, el cuándo, el cómo se forma a los ciudadanos en el aula, en la escuela, en un país, por lo que debe ser congruente con las necesidades cultivadas cualitativas de la sociedad. El currículum es el acto de inteligencia cuyo propósito es racionalizar la selección de alternativas para el futuro. Implica el ejercicio de definir con claridad a los que se orientan a la acción y buscar los mejores medios para alcanzarlos. Entonces nos expone Villarreal. Es el proceso también que busca prever diversos futuros en relación con diversos procesos educativos. Especifica fines, objetivos, metas y a partir de estas definiciones se determinan los recursos y los logros. Eso también nos lo define Llerena, Fernández y Álvarez.
Entonces, los principios de las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares son una respuesta a las necesidades educativas especiales. Entonces, como ya les estaba diciendo, les había mencionado antes, que estas adaptaciones son precisamente adecuadas a cada necesidad de cada alumno que presenta en el aula, o pues que ya a su vez, como padres de familia, tenemos en cuenta la necesidad, de pronto la discapacidad que padece nuestro niño. Entonces, ya se lo manda reportando a la institución educativa, entonces con la finalidad y el objetivo pues de buscar estas adaptaciones para nuestro hijo. Entonces hay que ser conscientes y estar en constante movimiento para buscar lo mejor para nuestros hijos que de pronto presentan tanto una deficiencia, una discapacidad, como a su vez alguna necesidad nada más. Entonces, del estudiante consiste en modificar cualquier elemento del currículo cuando no corresponde a las particularidades del estudiante. También se basa en los siguientes principios, en los principios de flexibilidad, foco en el estudiante, contexto, realismo, cooperación de los docentes e implicación también de los padres de familia. Las adaptaciones curriculares se clasifican según el nivel de concreción, es decir, en primer nivel, en segundo y tercer nivel, según el ente en el que se aplican dentro del centro educativo, ya sea en el aula y dentro de cada estudiante, es decir, de forma individualizada. Según el grado también de afectación, grado 1 o grado de acceso al currículum, grado 2 o no significativa y grado 3 o significativa. Según su duración, también están los temporales y los permanentes. Dentro de todo esto también tenemos los principios de las adaptaciones curriculares. Deben ser flexibles, basadas en el estudiante, cooperativas, entre otras. Pues flexibles nos referimos a que el currículo puede modificarse, ya que una vez está el contenido, pues esto puede llegar a modificarse y adaptarlo y mejorarlo, ¿no? De acuerdo a cada necesidad. Basadas y centradas netamente en el estudiante, es decir, que el currículo se adapta al estudiante con necesidades educativas especiales. Contextuales, es decir, que se tome en cuenta el contexto inmediato. Realistas, es necesario partir de planteamientos realistas, es decir, conocer los recursos disponibles que se encuentran tanto en la institución como ser posible que pues se pueda uno adaptar o adquirirlos a su vez. Y también pues hasta dónde es posible llegar con todos estos planteamientos, con todos estos recursos que se encuentran disponibles. También pueden ser cooperativas, que los docentes trabajan en equipo, se reúnen, forman grupos para trabajar precisamente dentro del currículo y pues trabajar así en las adaptaciones y planear de mejor manera las adaptaciones curriculares. También participativas, los padres de familia proporcionan información valiosa para poder mejorar y adaptar a este currículo y así trabajar de la mejor manera. También tenemos, pues ya les he dicho, les he mencionado las participativas, ¿no? Es decir, también que encontremos la unión tanto del padre de familia para poder mejorar todas estas adaptaciones, ya que nadie pues conoce mejor a sus hijos que los propios padres. A nivel de concreción existen las adaptaciones curriculares de primer nivel, de segundo nivel y a su vez del tercer nivel. Pues bien, dentro de estas adaptaciones según el nivel de concreción, pues se nos manifiesta lo siguiente. El primer nivel de concreción, el segundo nivel de concreción y el tercer nivel de concreción, es decir, adaptaciones de área, adaptaciones que se realicen en el centro educativo, adaptaciones que se realicen en el estudiante propiamente. Bien. En el primer nivel de concreción o macrocurrículo, estamos hablando que el modelo curricular es elaborado por un Estado o el gobierno. Se parte del currículo emitido por el Ministerio de Educación, nada más, que refleja cambios ideológicos, cambios pedagógicos y de estructura.
y evidencia una clara visión inclusiva, plurinacional e intercultural. El currículum nacional obligatorio corresponde a este nivel. Entonces, el primer currículo de concreción o macrocurrículo se basa pues que es elaborado precisamente por el Estado, por el gobierno y por el Ministerio de Educación que pertenece al gobierno, pues no. Entonces se va a regir dentro de todas estas adaptaciones, se va a regir el aula y el estudiante. Mientras que el segundo nivel de concreción o mesocurrículo, con base en la oferta curricular nacional y en las características de la institución educativa, se aterriza en el segundo nivel de concreción, que hace referencia a lo que la institución educativa planifica. Esto es acorde a lo que la institución va a planificar conjuntamente con los directivos dentro del aula. El proyecto educativo institucional, que contiene la PCI, a la cual se articula la planificación curricular anual. En este nivel y a partir del currículo nacional se realizan las adaptaciones curriculares de cada área. El currículo nacional comprende las siguientes áreas, pues no, lenguaje, lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, para los niveles de educación básica general. Bachillerato general unificado en ciencias o técnico. En ciencias se subdivide de la siguiente manera: educación intercultural y educación intercultural bilingüe. Entonces, el segundo nivel de concreción o mesocurrículo es en base a la oferta nacional dentro de nuestro país. Es decir, que pues la institución educativa se va a encargar de enmarcar y de planificar pues estos proyectos en base al proyecto institucional educativo y pues también basado en cada área dentro de del aula. Ya para el tercer nivel tenemos y pues se manifiesta que este tercer nivel de concreción o microcurrículo es un tipo de adaptación que se desprende del mesocurrículo a su vez y se ajusta a las necesidades y particularidades de los estudiantes. Ese nivel corresponde a la planificación del aula, a partir de la cual se realizan adaptaciones curriculares netamente individuales, es decir, para cada necesidad, para cubrir cada necesidad de cada alumno. En caso de ser pues necesario, en vista de encontrar cierta pues dificultad de aprendizaje y al vista de que se encuentra una discapacidad en algún alumno, pues se va a trabajar dentro de este nivel que es el de concreción o microcurrículo de tercer nivel. Este tipo de adaptaciones se registra en el DIAC, en el que se condensan todas las modificaciones pertinentes en los diferentes elementos del currículo, con objetivos, con destrezas, con criterios de desempeño, metodología, recursos y a su vez evaluación. De igual manera, se debe evidenciar los cambios requeridos a nivel de accesibilidad. Las adaptaciones curriculares según el ente en el que se aplica dentro del centro educativo, cuando por diversas circunstancias la institución educativa ajusta el currículum nacional a su contexto y necesidades. En el aula, es decir, todos los estudiantes de algún grado o curso, tanto de bachillerato como de educación básica, según se requiera. Y el individuo, pues, cuando la adaptación se realiza para un estudiante en particular. Entonces, dentro de estas adaptaciones está tanto para el centro educativo, para el aula, y también se precisa en crear, en adaptar un currículo o una necesidad para cubrir una necesidad de manera individual, netamente emergido en un solo alumno. Las adaptaciones curriculares según el grado de afectación, pues tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 de acceso al currículo, la infraestructura, recursos materiales y personales de comunicación y de tiempo. En el grado 2 o no significativa, grado 1 más metodología y a su vez se aumenta la evaluación. Grado 3 o significativa, es decir, grados 1 y grado 2 también vamos a trabajar más objetivos educativos y destrezas con criterios de desempeño y un poco más amplio para poderlo mejorar.
Adaptaciones curricular grado 1 o de acceso al currículo. Es decir, las modificaciones se realizan en el espacio, recursos o materiales. También está la infraestructura, tiempo que requiere el estudiante para realizar una determinada tarea o comunicarse. Según Moreno, Méndez y Ripa en el 2001, las adaptaciones de acceso al currículo son aquellas modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación que van a posibilitar que los niños y niñas puedan desarrollar el currículum ordinario o en su caso el currículum adaptado. Los recursos que se deben considerar en las modificaciones de acceso al currículo son con recursos humanos, recursos espaciales, recursos para la comunicación y a su vez recursos materiales. Los recursos humanos, el docente titular, profesionales de DESE y equipo de la UDAI, es decir, por los docentes que precisan cada aula, profesionales de DESE como el Departamento de Consejería de Psicología, es decir, y el equipo de la UDAI, es decir, pues el equipo que determina dentro de cada discapacidad hacia la inclusión. La unidad de recursos espaciales deben ser adaptadas las condiciones tanto físicas de acceso, también iluminación, rampas, letreros en braille, señales visuales, así como la estructura arquitectónica. Estos recursos para la comunicación, a su vez, deben ser adaptados e importantemente contar con sistemas alternativos de comunicación, como aquellos basados tanto en dibujos, en pictogramas, en señaléticas, desde los más simples, elaborados en cuadernos, hasta algunos más técnicos como sistemas alternativos y a su vez aumentativos de comunicación, que comprenden, por ejemplo, el sistema BLIS o el sistema pictográfico de comunicación. Ya también dentro de estas adaptaciones se va a tomar en cuenta los recursos materiales. Estos materiales son adaptados, es decir, que se acomodan para mejorar la funcionalidad del estudiante que lo utiliza, como ayudas técnicas y mobiliario especial para la discapacidad motriz o física, audífonos, discapacidad auditiva, máquina de Perkins y programas HUBs. Dentro de la discapacidad visual, programas de software especializados como Project Fresa, entre otros. Estos recursos materiales pues van a ser y nos van a servir de forma funcional, es decir, para mejorar la funcionalidad del estudiante. Como estos programas, se encuentra el programa La Máquina de Perkins, que es para la discapacidad auditiva. También tenemos la calculadora parlante para la discapacidad visual y también de pronto existe dentro de la discapacidad auditiva. También se puede trabajar dentro con Abacus. El Abacus Soroban se lo puede utilizar para las personas con discapacidad visual. Y también pues estos programas ya un poco más arquitectónicos, tecnológicos también, como es pues los programas, los softwares especializados y pues también máquinas que son especializadas para la funcionalidad del estudiante. La implementación de recursos técnicos, la adaptación de aulas y centros educativos a las condiciones de los estudiantes. Son consideradas pues adaptaciones de acceso a su vez. Adaptación de currículo grado 2 o no significativo. Pues se modifican los aspectos del grado 1 y además se incluyen adaptaciones a la metodología y evaluación. Sin embargo, los objetivos educativos y destrezas con criterios de desempeño son los mismos para todos los estudiantes. Son innovadores dentro de la metodología y evaluativa. Debe ser flexible, abierta, innovadora, motivadora y sobre todo adaptable a la individualidad de cada estudiante. Algunos son teoría entre compañeros, tutorías, es decir, que el estudiante con más conocimientos que pues de pronto es un poquito más, expresa un poquito más dentro del aula, pues se lo va a considerar y va a mostrar sus destrezas con su apoyo al compañero que necesite ayuda. Grupos de apoyo. Los docentes que sepan más sobre las necesidades educativas, que estén pues un poco más equilibrados dentro de todas estas áreas, apoyan al resto. El DESE debe acompañar y capacitar a los docentes. Centros de interés
Esta metodología se basa tanto en preparar el aula y dividirla en distintos espacios, en cada uno de los cuales se propone tareas que promuevan tanto el desarrollo de las destrezas planificadas a su vez. También tenemos proyectos, estos pueden ser trabajo grupal basado en la elaboración de desarrollo de un proyecto de interés. Es decir, que el estudiante con necesidad educativa también colabora desde su capacidad y posibilidad. Lectura en parejas. En el caso de ver estudiantes de pronto con dislexia, por ejemplo, un compañero será que lea y pues lo vamos a que trabajen en grupo, lectura en parejas y también trabajos autónomos en parejas. También tenemos la escritura colaborativa, dinámica de escritura entre compañeros que convergen varios autores con el objetivo de producir un texto único. Se basa en la responsabilidad que comparten los colaboradores con el fin de contribuir a incrementar y mejorar el conocimiento de todos. Apoyo para matemáticas, se utilizan tablas pitagóricas, regletas de Kousnaris, bloques lógicos, ábacos horizontales, verticales, base 10 y calculadora. Este material pues didáctico va a ser también para la funcionalidad dentro del área matemática en el alumno. Adaptación curricular de grado, de tercer grado o ya significativa. Pues bien, para esto se modifican los elementos que constan en el grado 2, así como las destrezas con criterios de desempeño y los objetivos educativos. Es decir, ya pruebas orales, pruebas escritas, pero objetivas, valoración objetiva actitudinal, conversatorios, rúbricas y otras estrategias para evaluar. Pruebas orales, es decir, dinámica oral de preguntas y a su vez respuestas. Pruebas escritas se componen de preguntas de opción múltiple, complementación, ordenamiento, emparejamiento de verdadero o falso. Valoración objetiva actitudinal, observación y valoración del trabajo y esfuerzo del estudiante con necesidades educativas. Conservatorios, a partir de un video o de una lectura socializada en el aula, el estudiante expone la idea principal del relato y da su opinión. La rúbrica se trata de una matriz que evalúa diferentes aspectos de una tarea. Otras estrategias evaluativas, en lugar de una tarea escrita, el docente pide a los estudiantes con dificultades de lectura o escritura que realicen un collaje, una maqueta o un dibujo. Las necesidades educativas asociadas ya a la discapacidad, pues también para trabajar con alumnos o en una institución especializada, también vamos a necesitar trabajar con las adaptaciones curriculares como docentes. Dentro de estas necesidades asociadas ya a la discapacidad, como tenemos la discapacidad sensorial, la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista, el síndrome de Rett y multidiscapacidad. Dentro de todas estas listas de discapacidades que se encuentran también en el aula, tanto en instituciones ordinarias como en las especializadas, vamos a tratar de mejorar y adaptar a cada necesidad, a cada discapacidad. Pues para esto también tenemos las siguientes. Las necesidades educativas asociadas a la discapacidad se clasifican, como ya lo habíamos hablado anteriormente, en sensoriales, es decir, auditivas y visuales, intelectuales, motrices o físicas. Asimismo, incluyen el síndrome como el trastorno del espectro autista, el síndrome de Rett y la multidiscapacidad. Por lo general, este tipo de necesidades educativas es permanente. Según el grado de afección, dependerá de la competencia curricular del estudiante. Las multidiscapacidades o multirretos son frecuencias, requieren escuelas especializadas, al igual que la discapacidad intelectual severa profunda. Pues bien, dentro de la discapacidad sensorial, es decir, la discapacidad auditiva y la discapacidad visual, pues también está mejorar y pues proyectar las correctas adaptaciones curriculares para cada discapacidad. Dentro de la discapacidad sensorial hablamos de la discapacidad auditiva, es decir, que se considera discapacidad auditiva cuando existe tanto pérdida parcial o hipoacusia o total, que ya sería la sordera.
Esto produce un déficit en la adquisición del lenguaje oral, por lo que el individuo presenta dificultades en los procesos de integración en la vida escolar, social y a su vez laboral. Los apoyos que se les puede dar en caso de lectura puede ser lectura labial, hablar sin sobrearticular, es decir, de manera clara y sin exagerar. Evitar colocar lápices, papeles o las manos delante de los labios o junto a la cara, a no ser que utilicen gestos de apoyo o palabras. Hablar también con frases sencillas, gramaticalmente correctas, explicar siempre de frente al estudiante a su misma altura y utilizando todos los recursos gestuales posibles para poder darse a entender. Situar al estudiante junto a un compañero oyente que se muestre empático y le preste su ayuda. Para las adaptaciones curriculares dentro de esta discapacidad sensorial o para estudiantes con hipoacusia de acceso al currículo. Hipoacusia es decir que pues tiene una capacidad de aún poder escuchar. Sea una hipoacusia leve, moderada o severa, es imprescindible que el estudiante utilice audífonos. En el caso de la hipoacusia leve moderada, el estudiante tiene lenguaje, necesita terapia de lenguaje también para poder corregir errores de articulación. Metodologías. El estudiante con hipoacusia leve o moderada no requiere cambios significativos en la metodología. El docente debe en cualquier caso hablar de frente al estudiante en voz alta y articulando de manera adecuada. Dentro de lo evaluativo, es necesario una mediación en las pruebas o exámenes, objetivos y destrezas con criterios de desempeño. No es necesario realizar una adaptación curricular a los objetivos y destrezas con criterios de desempeño definidos, puesto que los estudiantes pues, con hipoacusia tienen un grado menor de escuchar, por lo que asisten a instituciones de educación ordinaria y desarrollan las mismas destrezas que sus compañeros oyentes. Ya para estudiantes con sordera de acceso al currículo, además del timbre que indique el cambio de hora, recreo, finalización de la jornada, la institución debe contar pues de importancia con luces en varios lugares, material didáctico, láminas, textos, debe ir a lo más concreto, a lo más abstracto. En cualquier grado de pérdida auditiva, solicitar el uso de audífonos de acuerdo con la sugerencia del especialista. Facilitar al estudiante oyente conocimientos sobre la discapacidad también auditiva y estrategias de comunicación para mejorar y posibilitar una interacción entre estudiantes no oyentes. Utilizar toda la clase de lenguaje, lo importante es lograr comunicarse con el estudiante con la discapacidad auditiva. La capacitación a los docentes también es prioritario en caso de tener pues estudiantes con discapacidad auditiva en el aula. Es muy importante que cada docente y toda la institución sea capacitada, sea pues trabajen dentro de talleres para saber y conocer cómo tratar, cómo trabajar y cómo mejorar el trato hacia la persona, hacia el niño con discapacidad auditiva. Metodologías, pues se puede utilizar metodología oral, comunicación total, lenguaje de señas, audio oral. Se enfatiza en el lenguaje oral sin lectura labial ni apoyos táctiles, de manera que se aproveche al máximo los restos auditivos. Dentro de la discapacidad visual, pues los apoyos van a evitar obstaculizar el paso, ya sea con mochilas, con loncheras, libros u otros mobiliarios que se encuentren en el aula. Las puertas deben estar abiertas o cerradas para que el estudiante con discapacidad visual las detecte con facilidad y así evitar accidentes. El docente debe estar pendiente de la correcta utilización del bastón, el cual debe colocarse de forma diagonal delante del cuerpo del alumno, del niño que padezca una discapacidad visual. El docente debe conocer la manera de guiar. El estudiante con discapacidad visual toma parte superior del codo del guía y camina un paso atrás de él. Es necesario informar a los estudiantes y docentes también sobre la discapacidad visual. Evitar la sobreprotección del estudiante con discapacidad visual por parte del docente y por parte también de sus compañeros. Es importante comprender a los padres de familia en el proceso educativo.
comprometer. La familia como parte primordial y principal del hogar, pues tiene que estar comprometida y debe estar siempre al pendiente del niño, del alumno, dentro también del aula. Informar a los padres sobre los progresos del estudiante y de las habilidades que deben practicar también en casa. Las adaptaciones curriculares de acceso al currículo para los estudiantes, para la población con discapacidad visual. La ubicación del aula debe ser también accesible, en lo posible sin obstáculos, jardineras, gradas. El material debe ubicarse en un lugar fácil de acceso para el estudiante. El estudiante con discapacidad visual necesita suficiente espacio para realizar sus tareas debido al tamaño de los instrumentos específicos que está utilizando, como son las lupas, los macrotipos, abacos, bastón, entre otros instrumentos, entre otros materiales que utiliza. Reconocer el perímetro del aula para que el estudiante sepa dónde se ubica tanto los muebles, el mobiliario y los materiales del aula, y modificar pues realizaciones para no desorientar. Conocer los trayectos cotidianos, es decir, la entrada al edificio, la clase a servicios, de clase al patio, de clase al bar, de clase al baño. El aula siempre será el referente para su punto de partida y así ser guiado de la mejor manera. También la biblioteca debe contar con una máquina de Perkins, es decir, esta máquina pues es trabajada dentro del sistema Braille y con programas específicos como el Hubs. Dentro de la metodología, pues usar el braille para tomar apuntes y un abaco para hacer cálculos matemáticos, tutorías entre compañeros, trabajos en equipos. Cuando la actividad exija la observación, es importante promover la utilización de otros sentidos, como por ejemplo también el tacto, el oído. De esta manera, si se desea enseñar el mapa físico, bueno, del Ecuador, debe estar en alto relieve, o si se enseña sobre la manzana que rodea el centro educativo, se debe utilizar una maqueta. Evaluativas, es decir, que vamos a privilegiar las evaluaciones orales o utilizar a su vez el sistema Braille o la máquina Perkins. Los objetivos y destrezas con criterios de desempeño se modifican según la competencia curricular del estudiante. Dentro de la discapacidad intelectual, tenemos apoyos importantes para poder sobrellevar la metodología y muchas cosas más dentro del aula con alumno, para trabajar con el alumno que mantenga una discapacidad intelectual. Los apoyos serían incentivar la participación, evitar de todas maneras la sobreprotección y ayudarlo solo si es necesario. Nivel adecuado de exigencia. Según las características del estudiante, nunca estigmatizarlo. Facilitar experiencias que desarrollen la autodeterminación y el poder de decisión por sí solo. Por ejemplo, brindar al estudiante la posibilidad de escoger entre 2 o más opciones de pronto de ropa, de tareas, alimentos, paseos, películas. Posiblemente sea necesario revisar los contenidos con el estudiante después de clases. Adaptaciones curriculares dentro de la discapacidad intelectual. Para trabajar dentro de la discapacidad intelectual o con esta población de acceso al currículo, contar con material concreto, especialmente para matemáticas. Por ejemplo, base 10, regletas, abacos y pues también geoplanos, entre otros. Para lengua, las letras de lija, los arenosos, plastilina y letras imantadas o de madera son muy útiles. En general, el uso de la tecnología es muy recomendable también para trabajar con esta población. Es conveniente un docente de apoyo también en el aula. La metodología, para partir de lo concreto en matemáticas, por ejemplo, utilizar objetos reales, como tapas, como bolitas, como papeles, es decir, material didáctico que se pueda trabajar dentro del aula con este alumno, aunque también son muy efectivos los materiales didácticos, es decir, luego para pasar a lo semi-concreto, como dibujos, para llegar a lo abstracto. Para la lectoescritura, utilizar métodos multisensoriales, es decir, que requieran más de un sentido, como programas en CDs, el conejito lector, Pipo Aprende, o software educativo como Proyecto Fresa.
La mediación adicional del docente en aquellas tareas en las que la estructura requiere más ayuda, como en las pruebas. Programar actividades que permitan la experimentación o la manipulación. Para que el estudiante con discapacidad intelectual analice los contenidos, es necesaria mucha práctica y repetición. En las tareas, dar instrucciones sencillas, correctas y utilizar un vocabulario accesible, apoyo simbólico y también apoyo visual para el alumno. Dentro de las evaluativas, privilegiar también las pruebas objetivas con un lenguaje sencillo. Las instrucciones deben ser segmentadas, ser cortadas y también claras. Clasificar los pasos intermedios de las tareas de las distintas asignaturas. Adaptaciones curriculares dentro de la discapacidad física, es decir, de la discapacidad motriz. De acceso al currículum, en la institución educativa, promover la supresión de barreras arquitectónicas como escaleras, como bordillos en aceras, accesos estrechos, peligrosos o mal diseñados que dificulten el acceso o el ingreso al estudiante. También diferentes adaptaciones físicas como manillas en las puertas, pasamanos en pasillos, escaleras, ascensor, modificaciones también en el baño. Para el desplazamiento, son útiles las ayudas sustitutivas de la marcha, como la silla manual o eléctrica, triciclos adaptados, gateadores, y las facilitadoras de la marcha, como muletas, andadores, bastones. En Internet se puede investigar más sobre implementos de desplazamiento. Para lograr también un mejor control de la estática y la funcionalidad del estudiante, es preciso adaptar mesas y sillas, utilizar reposapiés, asientos pélvicos modelados, elaborados de pronto con yeso y también adaptados al cuerpo de cada individuo. Sirve para hacer la sedestación funcional. Para mejorar también el control postural, podemos utilizar diferentes órtesis o férulas posturales que mantengan las extremidades en la posición adecuada. En el aula también ubicar recursos de pronto didácticos, el mobiliario de madera que facilite la movilización del estudiante. Considerarse una silla de ruedas manual o también eléctrica. Cuando las dificultades se centran en la manipulación, sencillas adaptaciones del material didáctico y útiles escolares aumentan las posibilidades de la manipulación del estudiante. También se aumenta el grosor de los útiles y adherencia colocando cinta adhesiva o adaptadores de lápiz. También dentro de las necesidades educativas asociadas, pues, es decir, no asociadas a la discapacidad, tenemos como la adaptación superior, trastornos específicos de aprendizaje y también tenemos el TEA. La dislexia, como la disortografía, la disgrafía, la discalculia. Trastornos también del comportamiento, como son el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno disocial o trastorno negativista desafiante. También tenemos situaciones de vulnerabilidad, como son enfermedades catastróficas, víctimas de violencia, menores infractores, movilización humana y a su vez adicción. También podemos trabajar con las adaptaciones curriculares para cada una de estas áreas que las presento a continuación, tanto como para cualquier trastorno específico, como para cualquier discapacidad, trastorno del comportamiento o a su vez alguna situación de vulnerabilidad que esté pasando el niño. La elaboración, para la elaboración del DIAC, el plan del aula y plan de acompañamiento es responsabilidad del docente con asesoramiento del DS o del UDAI, es decir, de la unidad de inclusión, y el DS, el departamento de consejería. Todos los documentos mencionados concretan las adaptaciones curriculares individualizadas de los estudiantes con necesidades educativas especiales y deben registrarse en el expediente respectivo. Pues bien, entonces dentro del currículo podemos ver y manejar la importancia de cada necesidad que se va a encontrar en el aula. Entonces, para esto es necesario conocerla. De pronto se encuentra un trastorno, alguna
tipo de situación vulnerable, algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Entonces, para cada una de estas necesidades es que se va a basar las adaptaciones curriculares. Pues de pronto se encuentra un... Bien, entonces ya para finalizar este bonito video, esa bonita exposición acerca de las adaptaciones curriculares, sabemos y conocemos ya un poquito más acerca de cómo vamos a modificar, es decir, acorde a cada necesidad de cada alumno que tenemos en el aula, ya sea en base a una discapacidad, ya sea en base a algún tipo de trastorno o a su vez en base a alguna dificultad dentro del aprendizaje. Para eso pues es que se desarrolla y se modifica de la mejor manera todas las adaptaciones que se va a utilizar y a trabajar, ya sea en la metodología, en el apoyo y en las evaluaciones que se va a trabajar con cada alumno o de manera también ya general. Es por eso que también se encuentra de manera desglosada los tipos de currículum que se pueden trabajar dentro de las instituciones educativas. Es decir, que estas adaptaciones curriculares, el tipo de currículum educativo, no solo va a ser envasado a la discapacidad, también va a ser pues trabajado e utilizado dentro de las instituciones ordinarias, también para cubrir o satisfacer estas necesidades que de pronto se encuentra un grupo con algún tipo de vulnerabilidad, algún tipo de situación que se encuentra el niño de pronto emocional, de pronto fue víctima de violencia, fue víctima de algún tipo de violencia intrafamiliar, también sexual, y también pues se puede trabajar acorde a estas adaptaciones. Ella en vista de que exista algún tipo de discapacidad también en el aula, pese a que pues de pronto existen ese tipo de discapacidades en las instituciones especializadas, también las podemos encontrar dentro de la institución ordinaria, porque hoy en día pues la inclusión está más presente dentro de nuestro país. Entonces, ella, acorde a la necesidad, acorde a la discapacidad, se va a implementar lo necesario dentro del currículo para poder trabajar y mejorar pues la funcionalidad del estudiante, la funcionalidad autónoma del estudiante, que a su vez pues va a también mejorar el desarrollo de cada alumno. Entonces, es para eso que se va a formar también un grupo de padres de familia, se va a poder formar grupo de docentes y después del grupo disciplinario para poder trabajar dentro del currículum educativo, no solo en base a la necesidad, sino que también en base a la institución, ya que pues de pronto existen necesidades también en la institución que pues deben ser, debemos cubrirlas también para poder ya de ahí de manera general también poder cubrir cada necesidad del alumno, ya que pues si no contamos que de pronto con las aulas y el mobiliario adecuado, pues no vamos a poder trabajar de la mejor manera con nuestro alumno. Entonces, aparte de poder y saber cómo trabajar con cada necesidad, con cada de pronto dificultad que se la encuentra en el aula con nuestro alumno, pues también nos vamos a fijar y de manera adecuada modificar el establecimiento, de pronto también la manera arquitectónica del lugar y también pues de pronto para poder desplazarse el alumno dentro del aula y también fuera de la institución, es decir, fuera del aula. Pues entonces para eso también encontrar lo necesario, saber qué utilizar, saber con qué trabajar y pues apoyarnos mutuamente también de manera global con la sociedad para que también esté dentro de este reglamento y poder mejorar pues la educación, ya que pues como sociedad somos parte también de la educación. Y bueno, para eso también les voy a dejar a continuación un bonito video para poder finalizar ese bonito programa de hoy. Ya hemos llegado a la final, por eso pues en base a las adaptaciones curriculares les voy a presentar un pequeño video que espero que les guste a continuación. La adaptación del proceso de enseñanza a las necesidades y características individuales del alumnado es una de las principales metas que persigue nuestro sistema educativo. Si queremos garantizar y asegurar la igualdad de oportunidades dentro del aula, debemos mejorar la metodología de enseñanza y actualizar los recursos de nuestro actual sistema educativo. Por todo esto, el currículo escolar debe ser abierto,
flexible y general, de forma que pueda responder a las necesidades de la comunidad escolar y pueda ajustarse de forma progresiva a las necesidades específicas del alumnado. En los casos en los que las dificultades sobre el aprendizaje no sean muy notorias, las medidas habituales de individualización del proceso de enseñanza serán suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno, pero en aquellos casos en los que las dificultades sean permanentes y más severas, será necesario llevar a cabo adaptaciones significativas. Una adaptación curricular es una estrategia educativa empleada para adaptar el currículo, objetivos, contenidos, metodología y evaluación a las características y necesidades educativas del alumnado, en aquellos casos en los que el alumno presente diferencias importantes en cuanto al ritmo de aprendizaje de su grupo de referencia y cuando las dificultades que presente no puedan ser solventadas con las medidas pedagógicas empleadas por el profesorado. En definitiva, una adaptación curricular es un instrumento para atender la diversidad del aula y dar solución a los problemas de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que solo llevaremos a cabo la elaboración de una adaptación curricular en aquellos casos en los que esta medida resulte totalmente necesaria para atender las necesidades educativas del alumno, ya que en caso contrario podría llegar a tener efectos adversos. Previa elaboración de una adaptación curricular deberemos llevar a cabo una evaluación del alumno y del contexto para recabar la mayor información posible sobre sus necesidades educativas y poder diseñar un currículo que suponga una mejora sobre su desarrollo personal y su desarrollo social. Una vez hecho esto, podremos concretar el tipo de adaptación curricular que mejor se ajuste a sus necesidades, valorando si la adaptación se realizará solamente sobre alguna asignatura o necesitará esta medida en todas las materias escolares. Las adaptaciones curriculares pueden ser de dos tipos. Realizaremos adaptaciones no significativas en aquellos casos en los que el alumno no alcance de forma global los objetivos generales de etapa, suponiendo el reajuste de determinados aspectos básicos del currículo: tiempos, actividades, metodologías, técnicas o instrumentos de evaluación, sin tener que llegar a modificar los objetivos educativos, ya que este tipo de adaptaciones no afectarán a las enseñanzas básicas del currículo oficial. Ante otros casos en los que las necesidades del alumno sean más severas y requieran de la modificación de programación de aula, tendremos que llevar a cabo adaptaciones significativas que afectarán a determinados elementos prescriptivos del currículo, ya que requerirá de la modificación de los objetivos generales de etapa, los contenidos básicos de las distintas áreas curriculares y los criterios evaluativos del alumno. Os voy a facilitar algunas orientaciones generales que os ayudarán a elaborar una adaptación curricular individual. El proceso de desarrollo deberá incluir distintos apartados. En primer lugar, la adaptación educativa deberá reflejar los datos identificativos del alumno. En segundo lugar, deberemos incluir el informe o valoración de la competencia curricular. En tercer lugar, la delimitación de las necesidades educativas especiales del alumno. Y por último, deberemos determinar el tipo de currículo adaptado que deberá seguir el alumno. Centrándonos en este último apartado, la propuesta curricular adaptada deberá incluir los objetivos, las competencias básicas, la metodología a seguir, el desglose de contenidos y los criterios que utilizaremos para evaluar al alumno. Posteriormente, y una vez puesta en práctica la adaptación curricular, deberemos realizar un seguimiento que nos permita valorar la adecuación de dicha adaptación sobre el proceso de aprendizaje del alumno, con el objetivo de que pueda recuperar el ritmo de aprendizaje o evitar que el desfase respecto al grupo escolar continúe incrementándose. Por último, un aspecto clave que quiero destacar es que la mayoría de las comunidades autónomas, una vez realizada una adaptación curricular significativa, deberá ser enviada, supervisada y aprobada por la Administración educativa competente antes de modificar los elementos prescriptivos del currículo y de llevarla a la práctica. Pues bien, hemos finalizado el día de hoy acerca de las adaptaciones curriculares. Espero que este tema, esta
bonita intervención que les he venido a entregar el día de hoy pues sea de su agrado y motive pues a recomendar este tipo de información, este tipo de contenido para pues mejorar día a día la inclusión, para mejorar también día con día la inclusión. También pues dentro de todo esto de manera expresar de manera profunda pues más sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes, los cuales han estado siempre presentes y compartiendo este tipo de contenido, pues que nos va a servir, va a ser de mucha ayuda, ya que pues hoy en día nuestra sociedad día con día está pues siempre presente estas dificultades en el aprendizaje, están también pues presentes estas discapacidades día con día pues y de esa manera pues saberlas manejar, saberlas conocer a su vez. Una vez que pues nosotros conozcamos y encontremos la manera pues de cómo solucionar, de cómo manejar este tipo de información para poder ser capacitados también como sociedad y pues poder contribuir con la población, con esta población vulnerable como son las personas con discapacidad, pues no por ser personas pues que presentan una discapacidad, sino que pues por estar y necesitar de mutuo apoyo. Entonces es por eso que bueno, les agradezco muchísimo, espero que sea de su agrado y si gustan pues lo pueden compartir, dejar su comentario o dejar su like. Muchísimas gracias, me despido y pues que tengan una excelente tarde.